Está comprobado que las personas con deudas suelen sufrir estrés y ansiedad. Están ausentes, se irritan con facilidad y tienen problemas para concentrarse. El estrés que causa el tener deudas tiene una influencia destructiva y negativa en nuestras relaciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Así que si las deudas están causando alguno de estos efectos en tu vida, quédate en este video porque te daré 4 pasos para deshacerte de las deudas lo más pronto posible. El cuarto puede ser el que cambie radicalmente tu vida a partir del día de hoy. Por lo tanto, bienvenido a este canal Energía Positiva. Elimina toda distracción a tu alrededor y presta mucha atención a las palabras que estás por escuchar a continuación. Aunque es difícil aceptarlo, estar endeudado significa que dependemos de alguien más. Nuestro dinero deja de ser nuestro y comienza a pertenecer a la persona a la que le debemos, sin contar que cada vez la deuda aumenta con el porcentaje de los intereses. Tal vez has escuchado quien dice, el que toma prestado es esclavo del prestamista. Pues bien, llega a cierto punto que hasta tu felicidad depende del prestamista. Por eso hoy te daré 4 consejos para salir de deudas lo más pronto posible. Paso número 1. Crea el efecto bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas desde la más pequeña a la más grande. Escríbelas por nombre y si es posible también coloca el interés que pagas mensualmente por cada una de ellas. Cuando hayas anotado todas y cada una de tus deudas sin dejar ninguna por afuera, vas a enfocar tu atención en pagar la primera deuda de la lista. Vas a eliminar todos los gastos innecesarios como suscripciones, comprar cosas que no son totalmente necesarias para vivir, cancelar la tarjeta de crédito y todo ese dinero lo enfocarás en pagar la primera deuda de tu lista. Cuando termines de pagar la primera deuda, tendrás una motivación grande por pagar la segunda y esto creará el efecto bola de nieve. Cada vez que termines de pagar una deuda, tendrás más motivación por pagar la siguiente y así sucesivamente hasta terminar con tu lista. Y mientras realizas esta acción, debes evitar completamente adquirir cualquier nueva deuda. Paso número 2. Consolida tus deudas. La consolidación de una deuda es la unificación de todos los créditos que tiene una persona, incluso si corresponden a distintas entidades. El procedimiento consiste en obtener un nuevo financiamiento para cancelar con él cada uno de los préstamos pendientes. Por ejemplo, supongamos que una persona pierde su empleo inesperadamente y ya no puede cumplir con todas sus obligaciones financieras cada mes. Entonces, la consolidación de la deuda es una alternativa para reducir gastos. Asimismo, unificar los préstamos permite mantener un mayor orden. En lugar de tener varias cuotas con distintas fechas de vencimiento, ahora existirá un solo desembolso que puede programarse estratégicamente. Si recibes tu sueldo el 30 de cada mes, una fecha ideal para pagar al banco sería, por ejemplo, cada primero. De esta forma, estás reduciendo el riesgo de quedarte sin fondos para cumplir con tus obligaciones. Una ventaja adicional de la consolidación de deudas es que algunas entidades financieras ofrecen un periodo de gracia. Es decir, la persona puede unificar sus créditos en abril y programar la primera cuota del nuevo préstamo para julio. Así, durante 3 meses, el usuario no deberá realizar ningún pago al banco. Sin embargo, debes tomar en cuenta que no servirá de nada consolidar tus deudas si vuelves a adquirir otros créditos. Esto solo volvería a generar problemas financieros. Paso número 3. Reduce tus gastos. Tienes que aprender a identificar todo aquello que no es totalmente necesario para vivir, todo aquello que sobresale de tu presupuesto mensual, como comer fuera de casa, viajes de fin de semana, comprar ropa nueva todos los meses. Por ejemplo, no compres una cartera de $100 para llevar $10 en ella. Mejor compra una de $10 para llevar $90. Lo que harás al evitar todo ello es crear un excedente de dinero con lo que podrás empezar a crear el efecto bola de nieve del paso número 1. Paso número 4. Empieza a trabajar en tu subconsciente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de manera casi automática cada vez estás adquiriendo más y más y más deudas? ¿Como si fuera algo que no puedes controlar? Bueno, déjame decirte que a este comportamiento automático que parece imposible dejar de repetir, se le denomina como patrones neuronales. Estos son pensamientos arraigados en tu mente subconsciente.
Han sido creados desde que eras un niño y definen todas y cada una de tus acciones que tienes ahora en tu vida de adulto. Por eso es de vital importancia que empieces a tomar conciencia de ello y soluciones el problema de raíz. Y ese problema está en tu propia mente. Todos los días se fabrican en tu mente alrededor de 70.000 pensamientos y el 95% son del pasado y son negativos. Son pensamientos que se producen en tu mente subconsciente y que no puedes controlar. Sin embargo, existe una forma increíble en la que puedes empezar a tomar conciencia de tu mente subconsciente y por lo tanto cambiar ese patrón que tu mente ha adoptado como automático. Por eso te invito a que toques el enlace en la descripción de este video. Encontrarás una clase gratis donde aprenderás los 3 secretos para desbloquear la abundancia en tu vida y dejar de vivir con deudas el resto de tus días. Eso sería todo por esta ocasión. Si te ha gustado este video, deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos de tu canal Energía Positiva. Hasta la próxima.